Buenas tardes a los que estáis escuchándonos desde España y buenos días a los que estáis al otro lado del charco. Como sabéis, hoy vamos a hablar sobre las tecnologías que están detrás de un e-commerce para no tecnólogos. Supongo que ya muchos habéis estado en otros webinars, pero por si acaso recordamos la metodología que vamos a seguir. Para empezar, haré una exposición durante 30 minutos aproximadamente, de forma ininterrumpida. Por lo tanto, cualquier pregunta que vaya surgiendo, os recomiendo que la anotéis en un papel para preguntarla. Después, se cortará la retransmisión durante 5 minutos, durante ese tiempo estaremos recibiendo las preguntas y habrá 10 minutos al final para contestar el máximo número posible de preguntas que se hagan a lo largo del webinar. Pues bien, ahora que ya sabemos cuál va a ser la metodología, voy a presentarme para los que no me conocéis. Soy Cayetana Pablos, actualmente soy directora general de BlueBottleBiz. BlueBottleBiz.com es una plataforma digital especializada en temas de empresa. Lo que hacemos es albergamos la mayor biblioteca de contenidos especializados en empresa, con la posibilidad de hacer todo tipo de actividades para aprovechar los contenidos, subrayar y comentar, y además la red de expertos para conectar a través de los contenidos con las personas. Vais a ver que de formación estudié Derecho y Empresariales y he tenido poco a poco que incorporando al mundo de las tecnologías ir aprendiendo el funcionamiento de los e-commerce. Por lo tanto, por eso creo que puede ser un buen ejemplo hoy para contaros mi experiencia y ayudaros a introduciros más en la tecnología que está detrás de un e-commerce. Y bueno, si os parece bien, vamos a ir empezando. ¿Qué vamos a tratar, ¿no? Para que mantengamos un esquema a lo largo de toda la exposición? Vamos a empezar hablando de cuáles son las decisiones que debemos de tomar y que nos van a afectar a la hora de hablar de tecnología en un e-commerce. Después iremos pasando uno a uno por los temas principales. ¿Qué CMS vamos a utilizar? ¿Dónde vamos a alojar el e-commerce? ¿Qué pasarela de pago vamos a usar? La seguridad, los modelos de mobile e-commerce, el equipo que necesitaremos y unas breves conclusiones para resumir todo lo que hablemos a lo largo de la presentación. Pero antes de empezar por el primer punto, sí me gustaría destacar por qué es importante que busquemos y entendemos cuál es la tecnología que hay detrás de un e-commerce. Bueno, pues tenemos que entender que hoy en día hay un gran salto de diferencia respecto a lo que ocurría hace 20 años. Si hace 20 años de tecnología sabían los CTOs y las personas que estudian informática, hoy en día ha cambiado y la tecnología tiene que ser parte de todo el equipo de la empresa, el directivo, pero también toda la gente que está dentro. Por lo tanto, tenemos que conocer suficientemente la tecnología para poder ver cuáles van a ser los cambios que van a disruptir la forma de la industria y ganar una ventaja competitiva. Y bueno, antes de pasar a la siguiente, para los que estabais buscando dónde estaba Wally, está al lado de la L. Pero bueno, empecemos ahora y centrémonos en los temas. Vamos a empezar por las decisiones que vamos a tener que tomar. Las decisiones siempre van a estar basadas con lo que es un e-commerce, ¿no? Y los e-commerce tenemos que verlos en distintas dimensiones. Por un lado, las personas necesarias y el talento necesario para gestionar un e-commerce. Por otro lado, los procesos que van a estar en el e-commerce, y esto lo veremos en otro webinar. Pero hoy nos vamos a centrar en la parte de tecnología. Toda aquella tecnología que hace posible que los usuarios, ya sean empresas o individuos, puedan comprar servicios y productos de forma telemática. ¿De acuerdo? Y por lo tanto nos referimos a tres áreas principalmente. Y las vamos a intentar explicar en relación con lo que sería un comercio más tradicional. Por un lado hablamos de la plataforma, el CMS. La plataforma o el CMS sería la tienda o el e-commerce en sí, es decir, cómo van a estar las estanterías, dónde va a estar la caja, ¿no? Todo lo que es la tienda. Por otro lado está dónde vamos a colocar la tienda y a eso nos referimos con el hosting. Vamos a abrir la tienda en Nueva Zelanda, la vamos a abrir en Madrid, la vamos a abrir en un centro comercial, la vamos a abrir en una tienda compartida con otras personas, ¿no? Pues a todo eso es a lo que nos referiremos con el hosting. Y en tercer lugar la seguridad, que la seguridad es muy importante ya que toca absolutamente todos los lados y los procesos del e-commerce. Cuando tomemos las decisiones respecto a la plataforma, al alojamiento y a la seguridad, eso llevará una serie de implicaciones en el equipo que tendremos detrás, ¿no? Y por lo tanto configuraremos las personas que realmente tienen que hacerse cargo de esta tecnología. Pues bien, ahora que ya tenemos claras cuáles son las decisiones que vamos a tener que hablar, vamos a ver cómo o en función de qué variables tenemos que explicarlas. La primera variable que tenemos que considerar es todo lo que es el cliente y esto es un giro
de 360, bueno, de 180 grados en torno a cómo se entienden los negocios. Si antes los negocios era una forma de imponer y de tratar de ir y conseguir un objetivo, ahora los negocios tenemos que partir del cliente. Tenemos que entender nuestro cliente qué quiere, cómo está utilizando los servicios actualmente y en función a ello ver cómo montaremos el negocio y qué tecnología necesitaremos para hacer frente a esas necesidades. Después hay un plano de necesidades o de variables para tener en cuenta y hacer caso o seleccionar una tecnología adecuadamente, que son los recursos de los que disponemos. Todos queremos una solución ideal, pero también tenemos una serie de restricciones, ya sean los recursos con los que contamos en la empresa, las personas que ya existen, las capacidades que tenemos y las tendencias incluso que el mercado impone a la situación actual y a nuestro negocio. Y finalmente tendremos que entender qué plataformas ya están en juego dentro de nuestra empresa, porque a la hora de hacer una nueva tecnología siempre es bueno que se pueda integrar con otros sistemas que ya estén dentro. Así que estas son las variables que tendremos que considerar a la hora de elegir una tecnología u otra y que si las tenemos en consideración de forma adecuada, pues nos ayudarán a reducir los riesgos. Bien. Vamos ahora ya a entrar en materia. Hasta ahora ha sido un poco introducción, ¿no? ¿Por qué vamos a estudiar la parte de la tecnología? ¿Qué tipos de decisiones vamos a tomar? La importancia que tiene que todos, independientemente de que seamos informáticos, CTOs o no, controlemos la tecnología. Pero ahora vamos quizás al punto más importante, que es la plataforma, el CMS. ¿A qué nos referimos con un CMS? Bueno, pues un CMS son las abreviaturas de Content Management System, es decir, una plataforma que en sí nos va a ayudar a poner la tienda. ¿A qué nos va a ayudar? Pues va a incluir la gestión de pedidos, la gestión de usuarios y la gestión de los productos. Por lo tanto, como decíamos, es la tienda, es las estanterías, la caja, el stand, ¿no? Todo lo que hace el entorno de que la gente pueda estar dentro y comprar. Cuando tenemos que enfrentarnos a qué CMS compramos o utilizamos o desarrollamos, nos encontramos con muchas opciones. Las he resumido de tres formas o en un esquema, ¿no? Por un lado tenemos de más fácil a más complicado o que requiere más recursos. La opción para un e-commerce que requiere menos recursos es el marketplace. Después nos vamos a encontrar con CMS ya especializados en temas de comercio electrónico, con dos opciones: que la tienda no necesite un alojamiento externo o que la tienda sí que necesite un alojamiento externo o interno, pero en cualquier caso propio. Y dentro de ese tipo de alojamiento encontramos soluciones de código libre o de código propietario. Y finalmente la tercera opción, y quizás la más compleja porque requiere empezar desde cero, es hacer un desarrollo propio in-house y único para nuestro negocio. Es importante, ahora posiblemente os surjan dudas, pero ahora vamos a ir viendo caso a caso a qué nos referimos. Pero antes de pasar a ello, me gustaría daros, y además si estáis en el ordenador a lo mejor lo podéis utilizar, una herramienta que utilizo muy a menudo que se llama buildwith.com. Esto nos va a servir para poder introducir una URL o una tienda que os guste y ver cuál es la tecnología que está detrás. Como esta hay otras herramientas, pero la verdad es que esta es muy sencilla y la podéis utilizar de forma gratuita. Entonces, si veis una tienda que os parece interesante y queréis conocer la tecnología que está detrás, entréis en la página web, ponéis la URL y os va a dar todos los servicios. Os va a dar incluso el hosting, el CMS que está utilizando para el tema del e-commerce y otro tipo de tecnologías, pues si usa Google Analytics o no, y cualquier otra tecnología de terceras partes, ¿no? Bueno, pues ahora que tenemos un esquema principal, vamos a ver ya ejemplos de una a una. Y vamos a empezar por la más sencilla, que es el marketplace. Tenéis aquí una foto de un marketplace. Marketplaces vais a encontrar muchísimos. En este caso es Etsy. Etsy es un portal que ha tenido muchísimo éxito porque permite vender cosas que uno hace en casa pues, de forma manual, ¿no? El do-it-yourself americano que ahora está tan de moda. Bueno, pues vais a ver una tienda que se llama Stacy's Sweet Stuff, donde hay un pequeño banner arriba con el título y el nombre o el rótulo de la tienda y la lista de productos debajo. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de este tipo de marketplace? Vamos a estudiar un poquito qué nos pueden ofrecer los marketplaces. Pues en primer lugar que tenéis muchos y que los hay especializados. Hay marketplaces en eBay, en Rakuten, en la Fnac y este que hemos visto era dentro de Etsy. Son pequeñas tiendas dentro de una plataforma más grande. Por decirlo de alguna forma, sería como si en un supermercado tuviéramos un stand donde está nuestro producto.
Ventajas y desventajas. La principal ventaja es que es muy rápido, no necesitas saber programación y en cuestión de minutos puedes abrir tu pequeño espacio o market dentro de eBay o de Rakuten o cualquiera de estas plataformas y empezar a vender. Las desventajas es que, bueno, estás atado ya a una plataforma, estás atado a su sistema de modelo de negocio y es difícil que negocies condiciones distintas, ¿no? Normalmente, cuando os deis de alta estos servicios, os van a pedir una cuota para daros de alta por producto que se muestre y luego un porcentaje que va entre el 5 y el 20% de cada venta que tengáis en la tienda. Pero de nuevo, las grandes ventajas es que ya hay gente en la tienda funcionando y andando a lo largo de ellos y no necesitáis tener ningún tipo de conocimiento técnico. Bueno, ahora que hemos visto la más sencilla, que son los marketplaces. La segunda que vamos a ver son las tiendas SaaS. SaaS hace referencia, como ya sabéis, a Software as a Service. En este caso, he tratado de estudiar el ejemplo de Shopify, que quizás es la plataforma líder en este tipo de sistemas o de CMS para e-commerce. Vais a ver una foto de una tienda, en este caso es House, es una tienda, como veis, de muebles y de temas para casa, es inglesa. Y ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de este tipo de plataformas, en concreto de Shopify? Bueno, primero es que es una forma muy rápida, sobre todo si vuestro proyecto no es muy grande, de empezar a trabajar con muy pocos recursos, porque la puede hacer cualquiera sin necesidad de ser informático, no necesita que compréis un alojamiento aparte, es decir, ya la solución cuando entréis en Shopify y contratéis uno de sus sistemas, que bueno, os pedirán pagar una cuota mensual que será entre 30 y 200 euros, más luego un porcentaje sobre las ventas, os va a incluir todo, la plataforma, las plantillas, el hosting y ya estará en funcionamiento, por lo tanto es muy cómodo. Desventajas, que bueno, está todo ya muy adaptado y muy cerrado, es decir, no tenéis mucha capacidad para modificar pues, cosas ya más relacionadas con vuestro modelo de negocio o temas de diseño, ¿no? Quizás es más estricto y va a permitir menos diferenciación, pero como veis son plataformas que desde fuera pues, son fantásticas y además hay muchísimas plantillas. Otro modelo, en este caso, es la tienda con software libre, y esto ya va a proyectos quizás un poquito más grandes, ¿no? Son proyectos ya incluso medianos que utilizan PrestaShop. PrestaShop ha tenido muchísimo éxito en los últimos años y aquí veis un ejemplo de una empresa que se dedica a vender corbatas. ¿Qué representa PrestaShop frente a un modelo como el de Shopify? Bueno, pues primero que es un modelo de software libre, es decir, no vais a tener que pagar una licencia por el software, pero os lo vais a descargar y vais a poder modificarlo y adaptarlo. ¿Eso qué implica? En paralelo, bueno, pues que hay que saber tener conocimientos informáticos para programarlo y hacerlo más a medida, pero es relativamente sencillo. Y por otro lado, que también tenéis que tener un hosting propio, es decir, tenéis que unos servidores donde se aloje la plataforma. Y como os decía, pues tiene una gran presencia en el mercado, principalmente por lo que os comentaba, ¿no? Que es una plataforma de software libre, que funciona muy bien, que está muy sólida y que hay un equipo ya y una comunidad de desarrolladores que dan mucho soporte a la hora de hacer adaptaciones. Bueno, y ahora quizás pasemos a la más conocida, que es Magento. Magento, dentro de las plataformas de software libre, tiene un gran peso y quizás bueno, es la más utilizada para proyectos globales, proyectos ya que implican pues, diversos países, distintas monedas. Y os pongo el ejemplo de Chopar, la página hoy en día de Chopar, pues, que curiosamente no es un tema de lujo, bueno, pues utiliza una plataforma de software libre, por lo tanto no está en absoluto reñido. ¿Qué os puedo contar de Magento? Magento es una plataforma muy robusta, como decía, está muy preparada para proyectos donde haya que hacer integraciones con ERPs de la empresa, haya que hacer integraciones con tiendas físicas y tiendas virtuales, donde haya distintas monedas, haya distintos países, bueno, todo eso ya a través de distintos módulos se puede hacer con Magento. La desventaja es que requiere tener un equipo técnico detrás y requiere hacer una adaptación del software y requiere tener pues, ciertos conocimientos, ¿no? A la hora de qué tipo de arquitectura queremos montar. Pero la vais a ver que está muy utilizada en muchos negocios con los que posiblemente estéis ya familiarizados. Y ahora pasamos a la última parte de los tipos de plataforma, que son las plataformas de código propietario.
¿Qué quiere decir plataformas de código propietario? Quiere decir que frente a una plataforma como Magento, donde uno se descarga el código y no tiene que pagar nada, aquí se está utilizando un código sobre el que hay que pagar una licencia por uso. Bien. Hay distintos líderes, pero sobre todo pues, habréis utilizado Oracle, IBM, Ibris, ¿no? Son distintas plataformas que hoy en día están muy introducidas en grandes empresas. Este es un ejemplo de la página del Corte Inglés, que está hecho sobre la plataforma de Oracle, y la siguiente es un ejemplo con la tienda de Zara, que está hecho sobre la plataforma de IBM. Por lo tanto, bueno, vais viendo que ya son negocios también de unas dimensiones más grandes y que normalmente tratan de dar soporte e integrarse con tecnologías posiblemente que ya estaban utilizando dentro de estas empresas antes de abrir su canal online. Ventajas y desventajas. Bueno, yo creo que es una opción que hay que valorar mucho cuando son negocios que ya existen de antemano a abrir una tienda online, que tienen un gran tamaño y que luego van a tener una serie de necesidades ad hoc muy concretas. Es decir, si nuestro negocio, por el tipo de producto o servicio que vendemos o la atención que damos al cliente, requiere desarrollos propios, bueno, pues quizás a través de este tipo de plataformas sea más fácil dárselo. Y hay algo que no os he mencionado, pero bueno, existen otros, estas son siempre utilizando softwares y CMS que ya están diseñados o prediseñados para el e-commerce, pero siempre nos queda la opción de empezar desde cero y no son pocas las plataformas que lo hacen. Por ejemplo, Groupon utiliza un código propio, de hecho basado en un lenguaje que es Ruby on Rails, Let's Bonus también, es decir, hay distintas empresas que en vez de optar por un CMS ya prediseñado, empiezan a construir desde cero, con riesgos que conllevan pues, la necesidad de tener que mantener ese código y tenerlo muy bien documentado y no tener una comunidad en torno a ello ya creado, pero también con una mayor flexibilidad a la hora de crear nuevas funcionalidades. Estas son pues, un poco un ejemplo de las distintas tipologías de e-commerce que veíamos. Os he querido dar también un gráfico donde se reflejan pues, por número, no por volumen de negocios, sino el número de plataformas que hay a nivel global, el porcentaje que representan las principales marcas o empresas que están detrás de esas plataformas. Os vais a dar cuenta que la mayor parte de los proyectos están optando por software libre, PrestaShop, Magento, WooCommerce es una forma de hacer e-commerce para los blogs y todo lo que está basado en WordPress, OS-Commerce, bueno, y distintas empresas. Sí que sería muy interesante quizás haber buscado, pero esta vez no lo hemos podido traer, información respecto a por volumen de negocio, cuáles son las plataformas más utilizadas, ¿no? Pero creo que esto sí que por lo menos os puede dar una primera idea de lo que hay en el mercado. Y de nuevo, no dudéis en utilizar el link de buildwith.com para descubrir pues, distintos negocios que os interesen, cuál es la tecnología que les está respaldando detrás. Bien. Ahora que hemos visto la tienda, cómo vamos a hacer la tienda y hemos decidido pues, qué tipo de programación, de código de soporte, CMS vamos a tener detrás, vamos a ver dónde la vamos a alojar. ¿A qué nos referimos con dónde la vamos a alojar? Nos referimos al hosting. ¿Y qué es el hosting? Pues lo que os decía, es dónde va a estar, y además esto es una cosa muy física, quiero decir, las páginas son al final archivos que se guardan en los ordenadores. Bueno, pues estamos hablando precisamente de esos ordenadores y de esas máquinas. ¿Dónde van a estar? ¿Cómo van a estar conectadas a la red para que las distintas personas puedan ¿no? entrar en el circuito de lo que es Internet? Y se incluye aquí normalmente, aunque se puede contratar de forma independiente, el IP o el dominio, más bien el dominio sobre el que queremos montar nuestra tienda. Pues bien, ahora que ya tenemos claro lo que es el hosting, vamos a ver distintas opciones, que yo creo que estaréis todos, bueno, antes de las opciones, que me he adelantado, los criterios para elegir un hosting o otro. Tenemos que, cuando vayamos a tomar la decisión del hosting, previamente es muy probable que tengamos ya la arquitectura del sitio. Hoy por motivos de tiempo pues no hemos podido profundizar las arquitecturas, pero bueno, estaremos hablando del número de servidores necesarios, la base de datos, los balanceadores en caso de que haya más o menos picos de tráfico, donde se guardan las imágenes, ¿no? Todo eso al final creará una arquitectura y en función de esa arquitectura que nos van a dar nuestros técnicos habrá que decidir qué hosting. Bueno, pues variables importantes, el hardware y las instalaciones. Cómo son las máquinas que están utilizando, porque de nuevo son ordenadores, son servidores, los ordenadores y los servidores fallan, es importante que tengan unas buenas instalaciones, que además estén protegidos contra incendios, en fin, todas estas cosas que ya conocemos. La compatibilidad de la tecnología que hemos elegido como CMS y como base de datos con los servidores, es decir, ¿va a funcionar bien en esas máquinas nuestra plataforma? El soporte que nos dan. ¿Qué ocurre si la máquina falla?
van a estar pendientes, no van a estar ardientes, cubren el 99,9% de posibilidades de que algo falle o no. Eso es importante verlo en la letra pequeña de los contratos de hosting. La localización. La localización es muy importante y va a tener influencias incluso a nivel de SEO y de posicionamiento de nuestro comercio. Si nosotros estamos queriendo montar un negocio o estamos abriendo una página que solo va a vender en España, mi recomendación es que la situéis en España. ¿Por qué? Porque Google va a premiar que el hosting está en el mismo sitio que el país al que da servicio y eso le va a venir bien. Pero si queremos un proyecto global, pues quizás incluso tengamos que duplicar servidores, hosting y tener pues a los dos lados del charco a lo mejor las máquinas. Luego la seguridad. La seguridad es algo que vamos a tratar aparte en un punto, pero que también afecta al hosting. Y en último lugar, la escalabilidad. ¿Está preparado el servicio que estamos contratando para escalar el proyecto? ¿Qué ocurre si ahora somos 10.000 personas y mañana somos 10 millones? ¿Lo va a soportar? Bueno, pues eso estará muy relacionado con la arquitectura que montemos, pero también con el servicio que contratemos. Y ahora que ya sabemos los criterios sobre los que decidiremos, pasemos a ver las opciones. El hosting puede ser no necesario. Si optamos por unas opciones, si recordáis, como el Marketplace o una tienda en Shopify, esos ya tienen hosting, no tenemos que contratarlo adicionalmente. Pero si sí que lo tenemos que contratar, entonces puede ser compartido, es decir, dentro de una misma máquina o servidor pues puede haber distintas páginas de archivos. Si esta es vuestra opción, sí que es importante que sepáis quiénes son vuestros vecinos, es decir, con qué otros negocios estáis compartiendo espacio. ¿Por qué? Porque Google va a saber que estáis viniendo de la misma IP y si son negocios relacionados con pornografía o relacionados con temas de juego, puede que os perjudiquen a la hora de posicionar vuestro sitio. Y además eso lo podéis hablar con la empresa y directamente os van a decir las empresas que tenéis al lado. También puede ser un alojamiento virtual, es decir, una única máquina, pero se divide como si fuesen máquinas independientes, o un servidor dedicado y luego también uno se lo puede montar propio en casa, que es una opción no recomendable porque lógicamente pues ni la seguridad, ni las infraestructuras, ni en fin, no se va a poder, no va a dar los mismos servicios, o cloud. El bueno de los servicios cloud es que permiten escalar de forma mucho más ágil y sencilla, es decir, no tenemos que contratar desde el momento cero todo el espacio o el potencial que podría en un momento dado tener, sino que van a escalar de forma mucho más sencilla y rápida. Os he puesto algunas empresas porque creo que siempre es bueno pues tener, basados en mi experiencia personal, con quién os recomiendo trabajar. Nosotros la página de bluebottlebiz.com ahora mismo la tenemos en Azure. Azure es el hosting o el alojamiento y la plataforma de Microsoft. Lo bueno es que independientemente de que es de Microsoft, podéis subir cualquier tipo de lenguaje, código o plataforma sin ningún problema y funciona muy bien. También hay SoftLayer, que es una empresa de IBM, y luego una empresa que está cogiendo bastante reconocimiento y que es más barata es Rackspace, para temas de startups. Bien. Hemos hablado de dónde vamos a guardar las máquinas, pero muchas veces se nos olvida pensar en el mantenimiento. Creemos que compramos un alojamiento y ya está. No, mucho cuidado porque los alojamientos y los contratos de alojamiento suelen cubrir un tipo de incidencias básicas, pero luego tenemos que tener capacidad de acceder a la máquina, de pues, errores que haya de carga o no, o nuevas subidas. Bueno, pues ahí será bueno que optemos o bien por una empresa de mantenimiento o bien por una persona de nuestro propio equipo que haga servicio de sysadmin, se suelen llamar. Y ahora vamos a pasar a las pasarelas de pago. Las pasarelas de pago vamos a hacer una explicación relativamente rápida y vais a ver cuáles son las principales pasarelas de pago que se están utilizando ahora mismo. ¿Qué es una pasarela de pago? Es una tercera empresa que se conecta con nuestra plataforma en el momento de hacer del pago, es decir, es la conexión entre el usuario y cliente con el banco. ¿Cómo se hace esa petición? Bueno, pues cuando alguien va a comprar algo y entra a la pasarela de pago envía la información de lo que se está comprando por un lado y por otro lado envía los datos de pago del usuario y llegan al banco. Ojo, que quien acepta o deniega el pago es el pago emisor de la tarjeta de crédito, no el pago de la cuenta corriente, ¿no? Es el del banco. Y ese banco tendrá que devolver un mensaje si se acepta o no esa transacción con una información referente a las causas. Y así es como funciona la pasarela de pago, es bastante sencillo. ¿Cuáles son las principales pasarelas de pago? PayPal, quizás la más utilizada a nivel mundial, grandes ventajas, que a pesar, aunque es algo cara, pues está en 193 mercados, 26 divisas y es fácil de integrar. Otra que se utiliza mucho también es Redsys
y en España además se utiliza bastante, está ya muy integrada con muchos bancos. Y una tercera que acaba de salir hace muy poquito es Stripe. Ventaja que es nueva, por lo tanto también pues, va con unos costes algo más bajos y permite adaptar los formularios para realizar los pagos. Que elijamos una u otra va a depender de nuestro negocio, es decir, cuántos países estamos trabajando, las interacciones con bancos, las formas de pago e incluso ya cosas más concretas como si tenemos un modelo de suscripciones o no, si tenemos prepago admitido o no. En Latinoamérica, oye, la gente va a poder pagar antes a través de un OXXO o no. Bueno, pues todas esas cosas son las que nos hará tomar la decisión si tenemos una pasarela, otra o una combinación de ambas. Importante respecto a las pasarelas de pagos, que ya casi todas lo cumplen, por no decir todas. Habréis oído, PCI Compliance es un sistema, ¿no? Hay una serie de recomendaciones para evitar ciertos fraudes, ¿no? Entonces es muy importante que la pasarela que elijáis cumpla con esta normativa mundial. Bien, vista la pasarela, vamos a la seguridad y lo vamos a hacer también de forma muy práctica. ¿Cuáles son los dos principales problemas que nos encontramos en e-commerce en seguridad? Uno, el malware y otro, el phishing o pharming. ¿Qué es el malware? Bueno, pues hay gente que se dedica a hacer código para recopilar datos sin el consentimiento e incluso que ese código es capaz de recoger la información de qué teclas estás dando en el teclado, ¿no? Bueno, pues eso hay que tener cuidado. ¿Diferencia frente al phishing? En este caso no es que haya un código que esté guardando esa información, sino que se finge una entidad, es decir, nosotros creemos como usuarios que estamos dentro del e-commerce y en realidad hemos salido a una página de un tercero y ahí se van a quedar con nuestros datos. Vamos a ver un caso práctico de algunas cosas que podéis hacer y que tenemos que encontrar en los e-commerce que son muy sencillas. Por ejemplo, esto es un caso con Magento. No sé si estáis familiarizados o no con los comandos de búsqueda en Google, pero bueno, hay una serie de palabras que se ponen con 2 puntos, en este caso es in URL, está buscando información con esa cadena de datos dentro de las URLs que están indexadas dentro de Google, ¿no? Pues si ponemos esta cadena de datos, buscamos dentro de esas páginas, podemos incluso ahora mismo encontrar páginas donde entramos y ¿qué ocurre? Que son páginas que no están actualizadas, no han sido actualizadas con la última versión de Magento, por lo tanto tienen ciertas fugas y podemos sacar el usuario y contraseña. Bueno, pues esto es algo tan sencillo que simplemente con haber actualizado la versión de Magento se hubiera resuelto y que, bueno, a pesar de ello, pues se siguen encontrando muchos negocios. Por lo tanto, algunos consejos básicos. 1. Actualizar el sistema. El CMS que utilicéis, independientemente de cuál sea, hay que actualizarlo. 2. Las páginas de administración, esas de WordPress /admin o Magento, cambiar las URLs para que no sea tan fácil llegar a los patrones de esas páginas. Y lo tercero, desde el punto de vista de administración y desde el punto de vista de usuario, no utilicéis las contraseñas que más se usan, porque a pesar de que continuamente están saliendo noticias, pues aquí seguís viendo que se utilizan palabras como dragón, postword, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, pues evitemos esto porque son patrones muy sencillos que son una puerta abierta a que entren en nuestra plataforma y roben los datos de los usuarios que están dentro de nuestro e-commerce. En cualquiera de los casos, normalmente cuando estamos hablando de un e-commerce y dado que se guardan datos personales y de usuarios, es importante que haya un especialista detrás y que tengamos sistemas antifraude para tratar de minimizar los riesgos de tener un ataque en nuestra plataforma. Pues bien, es importante hablar un poquito del mobile de forma rápida. Bueno, ¿por qué hablar de móvil es tan importante y no se habla de otra cosa, ¿no? Aparte de Smart Cities? Bueno, pues porque hay 5 veces más teléfonos celulares, esto va para México, en el mundo que computadoras personales, ¿no? Es decir, ya se está accediendo mucho más a los contenidos a través de móviles que a través de ordenadores y además, bueno, es que se consume más y se está empezando ya incluso a comprar, aunque todavía no iguala, a través de móviles, ¿no? ¿Qué opción tenemos para que nuestra web y nuestro e-commerce sea accesible desde el móvil? Bueno, pues son 4 opciones, ¿no? Pero bueno, vamos una a una. La primera, tener una aplicación nativa o híbrida, pero una aplicación propia, es decir, desarrollar un código concreto para hacer una aplicación que se descargará en nuestro tablet, smartphone o dispositivo y a través de ahí acceder. Otra opción es esa opción quizás más cara y costosa, ¿no? Pero dicen, ¿no?, también que permite una mejor usabilidad y que al usuario que tiene una app normalmente la utiliza más a menudo y que por lo tanto, bueno, pues quizás la rentabilidad de su usuario sea más alta. Otra opción por la que podemos optar es la web móvil. La web móvil es una web que pone m.mobile
la web que sea, .com, y cuando nuestros servidores detectan que se está entrando a través de un dispositivo móvil, en vez de mostrar la web normal, va a mostrar la web móvil. Es muy rápida de hacer y también es una solución. Y la tercera y cuarta es el diseño adaptativo o Dynamic Serving, que son distintas. El diseño adaptativo es crear en ambos casos una única web, es decir, no se crea una web extra como en el caso de los móviles, sino que es la misma, pero en el caso adaptativo está con dos CSVs, es decir, dos archivos CSS, y en el caso de Dynamic Serving son dos HTMLs distintos, a pesar de que es una única web y cada HTML lleva su CSS, ¿no? Entonces, bueno, son dos opciones. La Dynamic Serving la verdad es que se monta muy rápido y el diseño adaptativo requiere pues, utilizar unas plantillas y unos CMS que están ya adaptados a este tipo de servicio. Pero en cualquiera de los casos dependerá mucho pues, ya el tipo de tienda que estemos montando y los recursos que contemos en ese momento. Visto este tema y todas estas decisiones, que duda cabe que tienen unas implicaciones en el equipo que vamos a tener. Y hay que saber si tenemos ya esas capacidades, esas habilidades y esas personas para afrontar el reto de montar un e-commerce y llevar un negocio digital. Normalmente hay distintos perfiles, pero sobre todo vais a ver frontends, que es la parte visible de la página, el backend, que son todos los procesos, el back office y todo lo que está detrás, que no se ve, las tripas, y el sysadmin, que es la persona que os comentaba, que podemos o tenerla contratada como externa o propio para llevar la parte de servidores y asegurar que la plataforma está en pie en todo momento. Por encima de ellos, por supuesto, pues un CTO que coordina todo el equipo. Y bueno, visto esto, conclusiones, que siempre es importante, aunque lleguemos un poco tarde y se quedan algunas cosas en el aire, ¿qué conclusiones y qué recomendaciones os doy? La primera de ellas es que a la hora de tomar cualquier decisión es muy importante que penséis en el futuro. Es decir, tenemos que ver si esa decisión que estamos tomando ahora nos va a permitir crecer, nos va a permitir cambiar y nos va a permitir liderar la industria. Porque es un cambio constante, es decir, hoy podemos tener más o menos claro lo que estamos haciendo, pero mañana no sabemos dónde vamos a estar. Por lo tanto, siempre hay que crear estructuras que permitan esa capacidad de variar. La segunda recomendación es que hay que desarrollar de forma incremental y de forma iterativa. Y esto está muy relacionado, que lo habréis oído mucho, con la metodología Lean. ¿Por qué? Bueno, hay que desarrollar de forma incremental porque es difícil hacerlo todo a la primera bien. Por lo tanto, hay que ir parte a parte, ¿no? Hay que dibujar fases y ir poco a poco testeando. Y la referencia a desarrollar de forma iterativa es porque muchas veces las hipótesis que estamos poniendo de base para tomar una decisión son erróneas. Porque bueno, podemos pensar que sabemos lo que los clientes quieren, pero luego cuando los clientes llegan, pues resulta que no es lo que querían otra cosa. Bueno, pues eso se hace teniendo una arquitectura y tomando una serie de decisiones que van a permitir esa iteración, ¿no? Es decir, el ir de forma incremental y de forma iterativa. Y tenéis el esquema de lo que puede suponer, ¿no? Al final es un tema de costes y de riesgos. Si nosotros hacemos todo de golpe, vamos a tener un riesgo muy alto. Si lo hacemos de forma incremental e iterativa, cada pequeño sprint que vamos a ir haciendo de desarrollo va a tener un coste más bajo porque van a ser, ¿no?, pequeños trozos o pequeñas partes y nos van a ayudar realmente a alcanzar el camino y descubrir lo que los clientes valoran para superar sus expectativas. Y ya para terminar, vuelvo al principio, para volver a enfatizar quizás la importancia de que nosotros y de que la tecnología esté en todos los puestos de trabajo. No hay que ser CTOs, no hay que ser informáticos. Hoy en día está cambiando mucho el mundo y la tecnología puede ayudarnos a que nuestro modelo de negocio siga aquí dentro de 10 años. Que siga o que aparezcan nuevos modelos de negocio. Si no entendemos la tecnología, si no la hacemos parte de nuestra toma de decisiones y si no aprendemos para poder ver cuáles son los cambios disruptivos en la industria, cuáles son las personas en nuestro equipo que nos van a ayudar a generar esa ventaja competitiva, entonces nos va a ser prácticamente imposible asegurar la permanencia dentro de ya ni 10 años, quizás serían solo un par de ellos. Por lo tanto, todos tenemos que ser parte de ese cambio y todos tenemos que entender las tecnologías que están detrás. Y bueno, espero que a lo largo de esta presentación, si bien es cierto que hay muchas cosas sobre las que se podría profundizar, pues por lo menos os habéis quedado con algunas palabras para entender un poquito más qué tecnología está detrás de un e-commerce y podáis tomar las decisiones adecuadas a la hora de enfrentaros al reto digital. Si os parece bien, vamos a cortar ahora la retransmisión.
Me encantará recibir vuestras preguntas y en 5 o 10 minutos nos volvemos a ver para contestarlas. Muchas gracias. Bueno, pues estamos ahora ya de vuelta por las preguntas, que ha habido varias. La primera es si se puede acceder a la grabación. Sí, posiblemente en 10 días, pues a través de la propia web de Little Learning, vais a poder acceder a la grabación del webinar para pues, verlo o pasarse a otras personas que no hayan podido asistir. Por otro lado, nos preguntan por las opciones del fraude. El fraude, la verdad es que es un tema muy interesante y muy complejo. De hecho, el tema del fraude se trata a distintos niveles. Se trata desde temas de arquitectura de la propia plataforma a, sobre todo, ya controles dentro de la propia pasarela de pago. Con el PCI Compliance es quizás el nivel más básico que se obliga a todo el mundo. Lo que viene a tratar el tema del PCI Compliance es sobre todo para que las plataformas no guarden los datos de las tarjetas de créditos y asegurar una conexión segura con los bancos. De todas maneras, los temas de fraude después hay que hacer una parte muy manual, es decir, sobre todo hay muchos problemas, yo he habido problemas con las tarjetas de crédito en España, de bueno, pues tarjetas rusas o tarjetas corrientes de extranjeros, que de repente puedes hacer una serie de compras que en realidad no son compras reales y la única forma que teníamos en ese momento de detectarlo, ¿no? Pues es prácticamente hacer una revisión y ver los orígenes de las tarjetas. De hecho, en las empresas lo que suele haber es un equipo pues, antifraude y que va revisando pues, esos pagos, esas compras para asegurar que no se están cometiendo ningún tipo de delito y poco a poco sí que es cierto que se está mejorando bastante. Y en último lugar, se nos preguntaba de otras plataformas. Sí que es cierto que no me ha dado tiempo a cubrir pues, todas las opciones de plataformas y hay una, pues, por ejemplo, que nos comentaba que es Lightspeed, que es otra plataforma también para temas de e-commerce, por si os interesa pues, para verla, ¿no? Se han quedado otras en el aire, Oscommerce y bueno, son cada vez, la verdad es que hoy día hay muchísimas opciones distintas, pero que por lo menos sí que tengáis el esquema de cuáles son las diferencias entre unas y otras y podáis entenderlo a la hora de ver cómo escalaría vuestro negocio, vuestro e-commerce dentro de cada una de esas plataformas. Bueno, pues muchas gracias y espero que os haya servido.